tendremos una tremenda opción súper útil para poder jugar a todo tipo de consolas, tanto retro como no tan retro. Siempre había querido el probar un proyector, o bien para reproducir contenido multimedia o simplemente para jugar a videojuegos, y hasta ahora no había tenido ocasión, ya que los precios hasta hace no mucho tiempo eran bastante prohibitivos. Pues bien, hoy, gracias a una colaboración con la marca Yotong, vamos a traer la review y prueba del proyector Yotong Y9. Un proyector al que vamos a someter a una pequeña prueba de funcionamiento y al que intentaremos darle un uso algo más, digamos, lúdico. No me lo oye más, así que sin más dilación, ¡empezamos! Lo primero, como siempre, es comentar dónde podemos localizar este proyector Yotong Y9 y el precio que tiene a día de hoy. Este proyector lo podéis localizar a través de Amazon a un precio aproximado de 136 euros. Si por un casual, cuando terminéis de ver el vídeo os interesase, tendréis en el comentario fijado enlace de afiliado. De ese modo podéis apoyar al canal con una comisión simbólica. En cuanto a las características principales que tiene este Yotong Y9, tendremos soporte para HDMI y compatibilidad con 4K, soporte para Bluetooth 5.2, luminosidad de 450 ANSI, sistema operativo propio con aplicaciones integradas como Netflix, Prime Video o YouTube, así como la función de poder emitir vuestro teléfono móvil en dicho proyector. En lo relativo a sus características físicas, su tamaño es de 21,8 x 16,8 x 8,3 centímetros y un peso de 921 gramos. Como siempre, empezaremos con un pequeño unboxing de este proyector, en un formato un poquito express para que no sea tan pesado. En la caja se menciona de manera clara que es un producto certificado por Netflix, y su apariencia y formato es bastante sencillo, simplemente con una imagen del proyector en el frontal. En el lateral, de nuevo, se incide en que es compatible con Netflix, YouTube, que tiene soporte con Dolby Audio y también compatibilidad con Prime Video. Cuando abrimos la caja nos llevamos una tremenda sorpresa, ya que yo esperaba los típicos corchos y cartones, pero en su lugar lo que nos encontramos es una maleta de transporte muy práctica, todo un detallazo. Al abrir dicha bolsa de transporte nos encontramos en primer lugar, en lo que sería la tapa de esta mochila, las instrucciones así como la guía rápida de uso de este proyector. Viene en varios idiomas y explican desde cómo enlazar el teléfono móvil al proyector hasta cómo realizar la configuración y uso del mismo. En el compartimento lateral de la maleta encontraremos los accesorios, empezando por un cable HDMI de aproximadamente 1,5 m de longitud. También tendremos, como es lógico, la fuente de alimentación. En tercer lugar, un tornillo para la fijación del proyector en algún tipo de soporte. Y por último, el mando a distancia del proyector. Bastante sencillo y escueto, con las funciones necesarias para que no sea muy enrevesado su uso, el cual, por cierto, utilizará 2 pilas AAA para su funcionamiento. En la parte derecha de la maleta tendremos perfectamente protegido con 2 correas el proyector Yotong Y9. Tiene un tamaño mucho más pequeño de lo que yo esperaba y podemos ver en su parte superior las mismas teclas que encontramos en el mando a distancia para poder entrar y navegar en las distintas funciones. Lo último que podemos ver en esta parte superior son, por un lado, el ajuste de la relación de aspecto trapezoidal de la imagen, en función un poco de la inclinación del proyector, y en segundo lugar, la ruletita para ajustar el foco o enfoque del proyector. En el frontal tendremos la lente perfectamente protegida por una tapa de plástico, así como el receptor de infrarrojos para el mando. Y por detrás tendremos de nuevo otro receptor de infrarrojos para maximizar que el mando pueda comunicar perfectamente con el proyector, así como un altavoz. En un lateral tendremos por un lado la entrada de la alimentación del proyector, una entrada USB para poder conectar nuestros archivos multimedia, un conector jack para poder sacar unos altavoces auxiliares si no queremos utilizar el integrado en el proyector, y por último el conector HDMI. También podemos ver la rejilla de salida del aire caliente que este proyector va a desprender, ya que este tipo de dispositivos suelen soltar bastante calor. Y por último, por debajo tendremos la rosca por si lo vamos a colocar en algún tipo de soporte estándar. Y con esto acabaríamos lo que viene siendo el tostón del unboxing y vamos a probar cómo funciona este cacharrillo.
Al encender el proyector Yoton i9, lo primero que se nos pregunta es qué tipo de instalación vamos a hacer de las 4 más habituales. Básicamente por si el proyector tiene que voltear la imagen horizontal o verticalmente para que se vea correctamente. Tras seleccionar esto, seleccionaremos el idioma así como el país. El siguiente paso será el correspondiente al enlace con nuestra red Wi-Fi. Este paso es bastante sencillo, ya que simplemente tendremos que insertar la clave de la red local de nuestra casa para suministrar acceso a internet a nuestro proyector. Una vez completado esta puesta en marcha inicial, tendremos acceso al sistema operativo interno de este proyector, el cual se asemeja muchísimo al sistema operativo del típico Smart TV o al de un Amazon Fire Stick TV. Viéndolo, tendremos un menú con varias aplicaciones preinstaladas, entre las que destacan Netflix, YouTube o Prime Video. Si sería el caso en que notamos la imagen algo desenfocada o sin la forma adecuada, tendremos los controles de Keystone así como el de foco para poder ajustar la imagen y que se vea lo más nítida posible. Dentro de la sección de ajustes tendremos varias opciones: configuración general, donde podremos ajustar el idioma del sistema, ajuste de hora, así como opciones varias que van desde el apagado automático hasta las actualizaciones del sistema. También tendremos tanto ajuste de imagen como de sonido, ajustes de red, modificar el tipo de proyección que vamos a utilizar o las conexiones Bluetooth que tenemos con el proyector. Pero, ¿qué uso le podemos dar a este proyector así sin más desde su sistema operativo? Lo primero que podemos utilizar es YouTube. ¡Hey! ¿Quién es ese tan chulo que aparece ahí? Ese canal parece interesante. Por supuesto, también tendremos la opción de reproducir películas o series a través de Prime Video o Netflix. Como curiosidad, este proyector Yoton i9 incluye una serie de canales gratuitos que podemos disfrutar, aunque están en perfecto inglés de Minnesota, así como series infantiles también en el idioma de Shakespeare. Pero bueno, son gratuitos, así que tampoco podremos quejarnos por ello. Otra de las cosas que podemos hacer con este proyector es navegar por internet. Aunque sí que es verdad que el manejo es bastante incómodo, ya que el ratón lo manejamos con los botones de dirección del mando a distancia. Pero bueno, es otra opción. Y tenemos un apartado de juegos. ¡Bien! Entramos y fracaso absoluto. Un catálogo bastante justillo con un Tetris, una copia de Arkanoid y algún que otro juego sencillo y simplón. Así que este sistema operativo en este punto flaquea bastante. Por supuesto, en la tienda que integra este proyector intentamos buscar la aplicación que siempre nos saca de algún apuro, y es que hablamos de RetroArch, pero no es una aplicación válida para instalar en este sistema. Una vez que vemos que los juegos que nos ofrece el sistema operativo no son demasiado buenos, vamos a ver qué otras alternativas tenemos para poder disfrutar de videojuegos en este proyector Yoton i9. La primera de las opciones que podemos usar es la función de emitir la imagen de nuestro teléfono móvil en el proyector. Con esto, pues podremos reproducir cualquier juego o emulador que tengamos en el móvil. En este caso, probamos Crazy Taxi. El problema que presenta esta opción es que lo que tenemos en la práctica es un enlace entre el móvil y el proyector vía Bluetooth para poder hacer la emisión. Con lo que si intentas jugar mirando directamente a la imagen del proyector, vas a tener problemas a la hora de disfrutar, ya que tenemos cierto retardo o lag adicional. La segunda de las opciones sería, aprovechando que tenemos un estupendísimo puerto HDMI, conectar cualquier consola con salida HDMI que tengamos a mano. Consolas como PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 o Xbox Series X, de manera que podremos jugar sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de retardo significativo. Opción tremenda y, por cierto, se ve de 10. Pero, ¿y si tenemos a mano una ActiviBox o una Raspberry Pi con un buen surtido de juegos retro? En este caso sumaremos bastantes puntos, ya que tendremos todo un catálogo de videojuegos en el formato más compacto posible que, junto con este proyector Yoton i9, pueden formar una dupla perfecta para poder jugar en una pantalla de hasta 200 pulgadas. El brillo en general de este proyector es bastante bueno y los juegos retro le sientan bastante bien. Además, el sonido, aún con el altavoz integrado, es muy bueno. Un dato importante en cuanto a la relación entre distancia y tamaño de pantalla
Para que os hagáis una idea, en el vídeo de hoy he hecho la prueba a 1,40 m, que de hecho es lo mínimo que recomienda este proyector para emitir la imagen, con lo que conseguimos el equivalente a una pantalla panorámica de 46 pulgadas. Para poder obtener el resultado más bestia, la pantalla más grande, tendríamos que irnos al margen más extremo. Estamos hablando de una distancia de 4 metros para poder obtener el equivalente a una pantalla de 200 pulgadas. Conclusiones, pues un proyector que me ha sorprendido bastante, más de lo que yo esperaba, ya que de manera autónoma sirve como si fuera una Smart TV, teniendo ya de por sí bastantes posibilidades para reproducir contenidos multimedia o navegar por internet, pero si además aprovechamos la oportunidad de conexión HDMI que incorpora, tendremos una tremenda opción súper útil para poder jugar a todo tipo de consolas, tanto retro como no tan retro. Sin duda se nota que los proyectores de un tiempo para acá han ido mejorando tanto en calidad como en precio, y al precio en el que está actualmente en el mercado lo considero una opción pues bastante aceptable. Espero que este vídeo te haya servido. Si ha sido así, deja un me gusta y comparte, así consigues que el canal crezca. Comenta por aquí abajo y suscríbete si aún no lo estás. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. Hasta luego, Retrolovers.